¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Habla Lambayeque. Ahora en este espacio de formato de entrevistas de político a político. Hoy vamos a conversar con Héctor Valer, congresista de la República, quien está unos días acá de visita por Chiclayo. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación a tu canal. Estamos en Lambayeque justamente recorriendo algunos distritos. Usted es parlamentario actualmente, parlamentario en ejercicio. Y el Congreso siempre es una institución bastante deslegitimada por la aprobación de la gente. Por lo general siempre tiene una desaprobación por encima del 90%. ¿Qué lo motiva a usted a querer continuar en esta institución que la población la ve con este nivel de desaprobación? Justamente el de tratar de limpiar por dentro la corrupción que he podido percibir a lo largo y ancho de este periodo legislativo. Yo soy una persona vinculada a la política desde los 14 años de edad, 47 años de militancia en un partido de trayectoria, en un partido donde hubieron grandes hombres en el siglo pasado, y ahora que he llegado al Congreso de la República he visto gente sin esa talla moral, gente que lamentablemente recortaban sueldos o recortan hasta ahora sueldos de sus propios trabajadores a quienes le llaman mochasueldos. Y no solo eso, sino hay gente que se vende por un monto de dinero tan pequeño en los pasadizos del Congreso de la República. Y esto a mí definitivamente no solo me llama la atención, sino me da un vómito verde. Y por dentro habemos algunos congresistas que somos honestos, transparentes, decimos la verdad, luchamos contra la corrupción, y esto es lo que me impulsa para continuar en la lucha y al interior del Congreso de limpiar a esta gente, y al exterior del Congreso hay muchas actividades más. Quizá esto es algo que la gente supone, pero que no lo sabe concretamente. ¿Cómo es el movimiento tras bambalinas en el Congreso? Lo que no vemos detrás de una votación importante en el hemiciclo. A ver, en principio todo proyecto de ley ya llega a la comisión correspondiente. Dentro de la comisión correspondiente, antes de la votación, ya hay lobbies que se interesan por un determinado proyecto, ya sea del sector agropecuario, ya sea del sector construcción, industrial, casinos, etc. Y cuando se aprueba el dictamen, ya tienen una consigna de voto. Los debates al interior de la comisión prácticamente son casi inútiles porque los votos ya están debidamente consensuados para aprobar o rechazar un determinado proyecto de ley. Si pasa el proyecto de ley de la comisión, va a la Junta de Portavoces y en la Junta de Portavoces se prioriza y luego llega al Pleno del Congreso. Ahí es otra coordinación, otro lobismo de gente externa que llega como coordinadores parlamentarios ofreciendo el toro y el moro para poder aprobar ese proyecto de ley. ¿Cuánto puede valer un voto en el Congreso? Bueno, lo que yo he visto es que desde una suma de $5,000 hasta $40,000 ofrecen un voto al interior del Congreso. Congresista, hablando un poco de la coyuntura en la que nos encontramos, pasamos un periodo con Pedro Castillo, luego entró Dina Boluarte, ahora estamos en el periodo de José Gerí, pero pareciera que el fantasma, el atisbo de la corrupción sigue presente de manera simultánea, porque últimamente hemos visto con el tema de Gerí y estas reuniones subrepticias con empresarios chinos. El presidente Gerí se ha referido ayer, me parece, precisamente usted, respecto a las declaraciones que hizo en torno a la investigación que se le debía seguir, y en tono sarcástico, irónico, dijo, él es el premier de los 6 días, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? Antes de ello, yo quiero manifestar de que yo no caí en el juego de los $5,000 y los $40,000. Definitivamente hay un grupo de congresistas muy honestos que luchamos contra esta lacra que al interior del Congreso se da. Por esa razón, a mí no me pueden decir que soy corrupto. En segundo lugar, respecto a tu pregunta y al tono sarcástico del presidente de la República, es verdad,
uno puede ser premier durante 8 días por defender la democracia, por defender y no convocar a los comandantes de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado como a mí me propusieron. Y yo no acepté, y así se lo dijo en su momento a los medios de comunicación. El golpe de Estado siempre conduce a los autores a la cárcel, como se lo dije a Pedro Castillo y se lo dije a los otros que estuvieron conmigo dentro del Palacio de Gobierno debatiendo delante del presidente Castillo. En consecuencia, yo fui premier, sí, por 8 días, pero no soy corrupto. No me he visto con vestimenta noctámbula para ir a reunirme en un chifa con miras posiblemente a tener una ganancia oscura, corrupta, como la del presidente de la República. Ya que ha mencionado estos antecedentes, ¿se arrepiente usted tal vez de haber tenido ese apoyo constante al presidente Castillo en su momento, teniendo en cuenta cómo ahora ha devenido la situación y cómo terminó él? A ver, en principio yo fui premier por una reunión de algunas fuerzas democráticas que se desarrolló en Lima, al cual había sido convocado el presidente de la República o expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Y la idea era de alejarlo del comunismo, la idea era alejarlo del marxismo-leninismo, y por eso acepté yo ser premier. Pero cuando me ofrecieron y me presionaron, en este caso la presidenta Dina Boluarte y el después premier Aníbal Torres, delante del presidente, expresidente Castillo, a que yo liderara, ¿no?, el golpe de Estado para quedar los 20 años, pues tuve que renunciar los 8 días. ¿Ha mencionado que Dina Boluarte estaba al tanto de eso, digamos? Sí, claro, yo lo he dicho en los medios de comunicación, en Pasos Perdidos, y estuvo al tanto de todo esto. Y muy hábilmente renunció días antes y no firmó el acta del cual todos los ministros estuvieron de acuerdo respecto a la interpretación, por ejemplo, a la interpretación fáctica de cerrar el Congreso de la República. Pero volviendo al tema, yo creo que hay mucho por hacer por el Perú. Ahora, hablando un poco de su trayectoria, usted lo ha mencionado con bastante orgullo, ha militado mucho tiempo en el Partido Aprista peruano, pero me llamaba la atención el hecho de que, habiendo militado en el Partido Aprista, entendiendo que usted tiene la concepción de una militancia y que un partido debe haber cierta lealtad y demás, luego haya pasado por diferentes organizaciones políticas. Me parece, viendo su trayectoria, fue por Unión por el Perú, luego por el partido de Escanseco, ahora Nación, me parece, después en Renovación Popular, luego cuando ingresa a esta pelea que tiene con López Aliaga en su momento, va a Somos Perú, sale de Somos Perú, quiere formar un bloque, una nueva bancada, termina retornando a Somos Perú. Entonces, digamos, hay un interludio en el cual van diferentes organizaciones, diferentes camisetas. ¿Qué pasó con el Héctor Valer, que tenía la concepción de una militancia, un partido único, ¿no? Digamos. Acá tiene una explicación. El APRA es ideología y doctrina. El APRA no solamente es el Partido Aprista Peruano de Alfonso Ugarte y de los comités sectoriales a nivel nacional. El APRA es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que nace en México con Víctor Raúl de la Torre, Vasconcelos y grandes ideólogos de América Latina, con una bandera indoamericana roja, ¿no?, y al medio toda Latinoamérica unida. Esta ideología y doctrina genera varios partidos políticos en América Latina. El Partido Aprista de Cuba, el Partido Liberal de Colombia, en Venezuela, el Partido Democrático, etc. Es decir, esta concepción ideológica y doctrina da nacimiento a varios partidos. Y en el caso del Perú, al Partido Aprista Peruano, en el cual milité a partir de los 14 años, como tradición familiar, porque esto era así, con todos mis hermanos, primos hermanos, familiares, etc. Y en mi caso, después de 47 años de militancia, yo puedo decir lo siguiente: muerto Valle de la Torre,
yo continué trabajando con Ramiro Prialé hasta 1987, donde muere prácticamente como presidente del Congreso del Senado de la República. Y posteriormente el partido aprista pierde su inscripción y yo postulo a la gobernación regional de Lima Provincias, y el partido aprista peruano de Alfonso Ugarte autoriza a todos sus militantes a armar un frente con algunos partidos, y es así, por ejemplo, Nidia Vilches en Huancayo arma un frente con la N, etc. Y yo armo el Frente de Desarrollo, y Unión Perú, por el Perú estuvo ahí, y tuvimos que postular por su inscripción por Unión del Perú, pero nunca inscrito en Unión por el Perú, sino con ese frente postulamos al gobierno regional como aprista dentro de ese frente. Okay. Llegando al Congreso de la República, yo llego con Renovación Popular como invitado aprista. Pero antes de eso usted postula nuevamente, me parece, al gobierno regional de Lima. Ah, sí, con Perú Nación. Con Perú Nación. Perú Nación. ¿Qué pasó ahí? En Perú Nación está liderado por Francisco Díaz-Canseco, que es Tábara, que es aprista también de ideología, y es nada menos que hijo político de Cachorro Seoane, Manuel Seoane Corrales, hijo nada menos de aquella mujer militante que después Andrés Tauce de Curra, esposa de Andrés Tauce de Curra, un chiclayano, le da un bofetazo a Alan García por justamente estar introduciendo el socialismo dentro del APRA, porque el APRA no es socialista, es aprismo. Entonces, razón por la que fui invitado por Francisco Díaz-Canseco a la gobernación, para postular a la gobernación regional de Lima Provincia. Luego, ya nosotros los ayistas nos salimos del partido aprista peruano de Alfonso Ugarte aproximadamente, de acuerdo a la fuente del Jurado Nacional de Elecciones, 150,000 apristas fuimos sacados por Alan García y Carlos Arana, que fue secretario nacional de organización. Siendo así las cosas, a nivel del país, los apristas no estuvimos en el partido, y yo seguía liderando y coordinando a ellos, entre ellos un gran amigo Julio Villus de Chiclayo, y también un gran amigo Onofre, y está también Víctor Raúl Guapaya, etc. Pedro, bueno, me olvido en este momento su apellido, varios compañeros de Chiclayo o de la región de Lambayeque, y al estar nosotros invitados con Renovación, pues con el número 3 llego al Congreso de la República sin afiliarme a Renovación Popular. Pero ahí permítame hacer un paréntesis. Puedo entender que en el caso de Unión por el Perú había la licencia del partido para poder ir por frente al perder la inscripción, que con el caso de Francisco Díaz-Canseco sea por una cuestión generacional que proviene de una familia aprista. Pero en Renovación Popular, ¿cuál es el vínculo o el nexo? Renovación Popular debe ser lo más pegado a las antípodas de la derecha, mientras que el partido aprista, en su génesis y su concepción, perteneció incluso a la Internacional Socialista, y es un partido socialdemócrata. Entonces, digamos, ya no hay un vínculo ideológico entre Renovación Popular y lo que usted generacionalmente ha tenido con el partido aprista. Acá hay que esclarecer la parte ideológica, Javier. Primero, el partido aprista fue incorporado a la Internacional Socialista por Alan García. Aya La Torre nunca quiso pertenecer a una internacional, mucho menos a la Internacional Socialista, porque la Internacional Socialista representa el socialismo del siglo XX. Y Alan García en 1985 recién lo incorpora a la Internacional Socialista. El APRA y la Internacional Socialista son definitivamente ideologías diferentes. Pero estoy seguro que Víctor Raúl tampoco se consideraría de derecha, ¿no? No, tampoco. Y López Aliaga se considera de derecha. Explícitamente. Claro, pero ahora, perdóname explicarte, Javier. Aya La Torre siempre se ha considerado de izquierda democrática, al igual que todos los fundadores. En el caso de López Aliaga, se considera hasta ahora social cristiano. Entonces, entre el aprismo y el social cristianismo, donde militaron curas, padres, obreros, como en el caso del movimiento de los religiosos en Francia en 1968, liderando obreros de las industrias,
Ese es el socialcristianismo, que nace con la socialdemocracia, en el caso del Perú, con Héctor Cornejo Chávez, etc. López Aliaga, después de electo, después de tener su bancada en el Congreso de la República, se va a la derecha extrema. Y cuando a mí me invitan a volver a Renovación Popular, ya no tenía afinidad ideológica. Razón por la que, como yo no estuve inscrito y me desinvitaron, yo me quedo solo en el Congreso de la República, ¿no? En consecuencia, el acercamiento ideológico, doctrinario entre el socialcristianismo y el aprismo, hay mucha afinidad por la lucha de los más necesitados, por la justicia social, con paz y libertad, etc. Digamos, entonces, cuando usted ingresa, bueno, no a militar, pero sí a postular por Renovación Popular, aún, entiendo, no se había derechizado como lo que tenemos en el panorama actual. Correcto, correcto. Ahora, ¿y Somos Perú? Bueno, Somos Perú, yo ingreso como adscrito. Yo no militaba y nunca he militado en otro partido político, y esta es la segunda vez que yo me inscribo en un partido como Somos Perú. En Somos Perú, Patricia Liz Sotelo fue formado por Luis Alberto Sánchez, también ideológicamente afín a mi posición. Estuve durante 2 periodos legislativos sin militar en Somos Perú, pero siendo vocero de la bancada de Somos Perú, en la que estaba el actual presidente de la República, José Enrique Geriore, que viene de las canteras también del socialcristianismo. Pero Patricia Liz Sotelo ha copiado y lo ha potencializado las formas de hacer trabajo político del aprismo en Somos Perú. Pero también algunas personas podrían decirnos de que Patricia Lee, en cierto modo, se apropió del partido de los Andrade, ¿no? De lo que inicialmente fue Somos Lima, hoy Somos Perú, pero que tuvo, a mí me parece que hay una diferencia abismal entre Alberto Andrade y Patricia Lee, y mucho más abismal, si queremos decir, por haber sido discípula de Luis Alberto Sánchez, entre Luis Alberto Sánchez y Patricia Lee. ¿No cree que usted, digamos, ha estado estirando un poco el chicle para tratar de seguir buscando un vínculo, un nexo, al extremo de decir, bueno, estoy ahí porque pues fue formada por él? ¿No cree que se estiró demasiado ese interés? No, yo como te digo, Javier, estuve adscrito durante 2 años y un poco más, casi 3 años, en Somos Perú, viendo qué es el partido Somos Perú. Y mira, lo que quiero comentarte es lo siguiente. En el partido aprista de ahí en la Torre, Alfonso Ugarte, había un comedor popular que se llamaba El Cocoroco, y ahí comíamos los estudiantes universitarios. En Somos Perú, esto lo copió Patricia Lee y lo ha potencializado, porque ahora en Lima Metropolitana y en varias regiones distribuye alimento gratis a los cerros y a los más necesitados de las calles, a los que no pueden tener un sol, o a los menesterosos, a los gamines, como podemos llamar, y distribuye todos los jueves en las noches comida gratis en el pueblo. Y ahora, lo que antes se llamaba en Alfonso Ugarte la Juventud Aprista, Somos Perú ahora tiene los guerreros somistas. Y son en este momento aproximadamente más de 15.000 guerreros somistas en todo el país. Y en Lima, todos los miércoles y sábados hay una capacitación doctrinaria al interior de Somos Perú, al igual como lo hacía ahí en la Torre. Una suerte de partido de escuela, ¿quiere decir? Una suerte de partido aprista ahí en la Torre, al interior de Somos Perú. Entonces, esto es lo que me ha llamado la atención, y yo quiero colaborar, desde luego, con Somos Perú, a que tenga ideología y doctrina, que a la fecha no lo tiene. Lo que tiene Somos Perú es solamente principios, y tiene algunos objetivos claros de lo que quiere. Entonces, Patricia Lee lo que está tratando es de armar una especie de comisión política de gente con ideología y doctrina para conducir a Somos Perú hacia una senda de justicia social para América Latina, y también tratar de pertenecer a una internacional que pueda fortalecer la ideología y doctrina. Y esperamos que esto sea así. Si no fuera así, yo creo que hace rato Patricia
ella misma hubiese renunciado a su partido, pero este partido ha logrado tener, de lo que no era nada, con Patricia Lee ha logrado tener 7 gobernadores regionales electos, ahora tiene 10 gobernadores electos y más de 400 alcaldes. Ha dejado de ser un partido limeñito, por así decirlo, a convertirse tal vez en un partido ya más de escala nacional. Le ruego una respuesta corta. ¿Es usted o siente melancolía de su paso por el Partido Aprista? Sí, hasta ahora. Yo soy Porque lo escucho hablar con ese sesgo melancólico de... Sí, eso es cierto. Hasta a veces uno puede echar unas lágrimas porque el Partido Aprista era un partido de fraternidad. Cuando un aprista se enfermaba en la punta del cerro, ahí estaba un médico llevando medicinas, porque había una asociación nacional de médicos. Y si esa persona por haber necesitaba una operación, ya estaba en el hospital la asociación de médicos apristas preparando la cama para que llegue ese compañero y los médicos especialistas listos para operar. Este partido aprista de fraternidad, este partido aprista de solidaridad, este partido aprista de misión cristiana que nos enviaban desde el Buró Nacional a las comunidades campesinas a trabajar con ellos para poder saber cómo sufrían y qué hacían los comuneros campesinos y luego volver al Comité Ejecutivo Nacional a informar. Este partido escuela con Aya La Torre, Ramiro Prealé, Andrés Tausen Escurra, Luis Alberto Sánchez, el León de Vivero, Manuel Sebanet Corrales, etcétera, unos grandes hombres del siglo de oro aprista del siglo pasado. Es definitivamente melancolía para mí y yo sigo siendo aprista. Y que considera que ya no existe ese partido. Ya no existe. Ese partido ya no existe. Lamentablemente con Alan García llegaron muchos rateros, muchos choros al interior del partido aprista, no de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, que es una ideología continental. El partido aprista peruano ya no es el partido de Aya La Torre. Congresista, tengo 2 preguntas más. Les ruego tratemos de ser puntual. Es inevitable no preguntarle por algunos momentos que usted ha tenido durante su paso por el Congreso que han sido mediáticos, pero en una connotación negativa por exabruptos, tal vez de su parte. Hay un episodio con el periodista Jimmy Chinchay donde usted le dice, me parecen pasos perdidos, es que toda la prensa está vendida, toda la prensa está comprada. Cuando usted pedía unos minutos para declarar, me parece que le dijeron que no, que iba a declarar un ministro, y usted salió y dijo, toda la prensa está comprada. ¿Usted considera que toda la prensa peruana está comprada? No, no dije eso, que yo recuerdo sí hubo un incidente con Jimmy Chinchay, a quien le digo el decano de pasos perdidos. Siempre se lo he dicho. Lo que pasó era que el ministro de Economía y Finanzas había expuesto el presupuesto en el Pleno y yo no estuve de acuerdo con algunos puntos y cuando me acerco al estrado de los periodistas, les dije si había algún coordinador de toda esa prensa en ese momento y Jimmy Chinchay saltó y dijo, acá no hay ningún coordinador, acá la prensa es libre. Me dijo, entonces le dije, acá, entonces toda la prensa está esperando, no dije esperando, acá toda la prensa está condicionada a lo que declara el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ese fue el incidente. Pero fue desatinado en todo caso. Desde luego, fue desatinado ante la prensa porque yo en ese momento era, me parece, el 2º año, si no me equivoco, estaba aprendiendo, digamos, a manejar la prensa de pasos perdidos, pero siempre respetuoso de la libertad de prensa, siempre respetuoso de la libertad de expresión. La prensa definitivamente es el pilar fundamental de la democracia del país, de todo país, ¿no? Y el último episodio por el que le quiero preguntar es ese tema tenso que tuvo en Juliaca con este comunicador. Dicho esto, voy a decir mi opinión personal. Me parece que este comunicador lo atropella, no lo deja hablar, es burdo, lo insulta y muy mal accionar. Sin embargo, su reacción, aunque luego he leído que usted niega haber escupido, en lo que se ve en imágenes sí parece que lo escupe. ¿Qué pasó ahí? A ver, yo empecé a declarar sonriente, tranquilo, como siempre lo hago en los medios de comunicación a nivel nacional, pero este grupo de jauría proterrorista me cercaron contra la pared,
Y me empezaron a hacer una serie de preguntas, respondí y luego me abrí paso y en ese momento me empezaron a patear en las canillas. Me abrieron más o menos una herida de 7 centímetros que pasé de médico legista inclusive. Y cuando yo ya me estaba yendo, como ustedes habrán visto en la televisión, en los videos, él me empuja por la espalda. Casi me trastabillo. A pesar de ello, yo no regresé a confrontarlo. Estuve continuando, caminando para adelante y él me dice delincuente. Y frente a esa palabra, que a mí definitivamente me lo tienen que probar y no me pueden mancillar mi honra y dignidad de ser honesto, retrocedo. Y como ya a esa altura me había dado cuenta quién era, porque estaba con sombrero, ¿no?, camuflado, era un señor pro-terrorista, porque permanentemente él asusa a favor de Sendero por los medios de comunicación donde trabaja, que es la Radio Decana, y es el autor de las muertes, junto a otros, de las muertes de Juliaca, porque desde ese medio ellos asusaban a tomar el aeropuerto, y producto de ese asusamiento de la radio hubieron tantos muertos. Retrocedo, y lo mínimo que se puede hacer a un pro-terrorista es escupirle en la cara. O sea, sí, lo escupe usted. No, lo mínimo que se puede hacer es escupir a la cara, pero yo no le escupí y le dije pro-terrorista. Entonces mis músculos bucales aparecen como si yo lo escupiera, porque si yo lo hubiese escupido, lo mínimo que él hubiese hecho es limpiarse la cara, porque la reacción automática de un ser humano frente a un escupitajo en la cara es limpiarse la cara, y él no se limpia, pero él dice que le escupo. Entonces, pero yo acá ratifico mi posición. Lo mínimo que se puede hacer a este tipo de gente que todavía milita ideológicamente en Sendero Luminoso y que ha causado muchas muertes, entre ellos mataron a mi hermano Edgar Valer Pinto por ser secretario general del APRA de Apurímac, dinamitaron en su sala por ser aprista y prefecto regional a Gilbert Urbiola Valer junto a su hijo de 14 años que murió despedazado, y también un sobrino mío que murió en la embajada de Japón, ¿no?, Juanito Valer Sandoval. Yo tengo que decirles a todos esos proterroristas de que tenemos que desaparecerlo, lo tenemos que eliminar ideológica y doctrinariamente. Es importante que haya aclarado eso, ideológica y doctrinariamente. Así es. Le va a pasar igual como a Rafael López Aliaga cuando dijo con Marcos y Fuentes que había que, ¿cuál fue la frase? Liquidarlo. Sí. No, entonces yo digo, ideológica y doctrinariamente, siempre lo he dicho, y estos miserables no hacen eso. Estos atacan, estos golpean por las canillas, estos destruyen la moral y la dignidad de las personas. Están acostumbrados a la violencia. No caigamos en el juego de la violencia, propongamos algo por el desarrollo del país. Igual Juliaca va a ser, entiendo, una plaza hostil para usted, complicada, como quizá le pasó en su momento a Philip Butters cuando estuvo ahí, ¿no? Obviamente la manera en la cual usted se expresa puede ser considerado por ellos como un terruqueador, ¿no? Esta famosa frase que se ha apropiado del terruqueo, ¿no? ¿Se puede regresar con tranquilidad? Sí, yo acá públicamente, sí, yo voy a seguir terruqueando. Eso no es nada malo. Hay que señalar a aquel hombre que impulsa la ideología del maoísmo, aquellas personas que impulsan, ¿no?, el Sendero como una alternativa de desarrollo para el Perú, a aquellas personas que impulsan el comunismo como una alternativa de gobierno. A ellos hay que decirle por su palabra, con las palabras precisas, que son pro-destructores de un Estado de Derecho. En consecuencia, Juliaca, voy a volver a Juliaca porque es un grupete de personas que tratan de hacer aparecer como si ellos controlaran todo Juliaca. Estoy preparando un gran meeting en Puno, que puede ser en Carabaya o puede ser en Puno o en Juliaca, pero vamos a volver y verán ustedes que los miles de puneños no están de acuerdo con este grupete de prosenderistas. Congresista, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo a todo el pueblo de Lambayeque. Habla Lambayeque, es un canal de televisión, como ustedes han visto, ¿no?, abierta, democrática. Acá no hay arreglos antes de la entrevista.
Un fuerte abrazo a todos los lambayecanos y voy con el corazón y el 7, perdóname, que me haga una publicidad en tu canal. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias, esto ha sido Habla Lambayeque en su espacio de entrevistas políticas. No se olviden de darle like, compartirlo y seguirnos siempre en nuestra plataforma.